Muy bien, pues buenas tardes a todos, bienvenidos al Círculo Literario Mundibook. Y hoy el acto que tenemos, os explico un poquito. Hace un mes hicimos un taller sobre cómo hacer una ambientación medieval o de fantasía medieval para escribir relatos, novelas, etc. Y hoy es el día en el que vamos a intentar aplicar esto que hemos aprendido en este taller anterior. Así que bueno, hoy tenemos 6 relatos, cada uno escrito por un autor diferente, y bueno, los vamos a estructurar de la siguiente manera. La primera parte van a ser relatos medievales, digamos más puramente históricos. Luego haremos un descanso, también pues para el que se quiera fumar un cigarro, ir al baño, etc. Y después pasamos para la parte de fantasía medieval. Así que si os parece empezamos ya. Y bueno, el primer relato que vamos a leer lo ha escrito Carmen Flores Mateo, que se define a sí misma como devoradora de libros. Su género favorito es el terror y, según sus palabras textuales, sufrida pareja de escritor. Este relato se llama El niño. Y dentro música, por favor. Miraba al suelo atentamente, no porque tuviese que comprobar el camino a seguir, ni por miedo a tropezar con nada. Sabía perfectamente que a veces, solo de vez en cuando, la suerte hacía que algo tirado entre toda aquella suciedad tuviese algo de valor. No un valor de oro, algo que no había visto en su corta pero intensa vida, ni nada así, pero simplemente encontrar una bellota, o una pequeña nuez, o cualquier cosa que hubiese podido caérsele a alguien, y que poder masticar un ratito le alegraría el día. Ya era un gesto automático, su gesto, siempre mirando al suelo. También estaba el tema de que cuando tienes 7 años, ningún sitio donde caerte muerto y nadie que se preocupe demasiado por ti, es mejor ir con la mirada abajo. Lo sabía por experiencia. ¿Cuántos cachetes y patadas se había llevado por mirar a los mayores? Simplemente mirarles a veces provocaba su enfado. Los mayores eran tan complicados, estaban tan ocupados siempre y de tan mal humor. Un niño canijo y lleno de suciedad no tenía derecho a mirarles hacer aquello que fuese que estuviesen haciendo, a no ser que quisiese llevarse un golpe. Pasó por encima de un charco algo más grande de lo habitual. No solía molestarse en evitarlos ahora que hacía mejor tiempo. El agua al menos le refrescaba la planta de los pies, y no es que le preocupase mucho mancharse, como demostraban sus piernas mugrosas. Surcos blancos brillaban entre la mierda por donde algo de líquido había caído unos días o unas semanas antes, pero hoy los evitaba. El charco tenía mala pinta, un color y un tufillo peculiares y conocidos. La gente no solía molestarse en ir muy lejos para orinar por allí. No recordaba haberse bañado en la vida, a no ser que fuese en verano en el río que corría cerca del pueblo. Pero había que tener cuidado, tampoco eso parecía gustarle mucho a los adultos. Esperaba escondido hasta que no había nadie, y entonces se metía en el agua e intentaba a duras penas lavar su jubón. Le llegaba por las rodillas y tenía un color indefinido entre marrón y gris. En su día le había quedado más largo y no tenía agujeros, creía recordar, pero de eso hacía mucho tiempo. Caminó por la calle con precaución, siempre mirando al suelo, sorteando los charcos y la gente que circulaba a su alrededor, esquivándolos para no chocarse con nadie. Su pelo largo, grasiento, enmarañado, le daba un aspecto a la vez fiero y frágil. Estaba plagado de ramitas, arena y piojos. Su cara pequeña, pecosa, sus ojos marrones verdosos y sus labios apretados eran todavía muy infantiles para distinguir claramente si era un niño o una niña. Tampoco es que a nadie le importase demasiado su género, su suciedad o su destino. Recordaba levemente, porque era muy pequeñito, el día en que murió su padre. Intentó, como cada mañana, despertarle para que se pusiese en marcha el molino. Pero ese día no se despertó. Ya estaba todo como un palo. Él no comprendió muy bien qué pasaba, aunque en el pueblo la muerte era algo que aceptabas desde muy pequeño, pero era su padre. Y salió despacio del molino que era su casa, caminó en dirección al pueblo hasta que encontró a una mujer, cargada con un gran cubo de agua, y le dijo: «Mi padre no se despierta». Después de eso no se acordaba de mucho, solo que su padre estaba muerto, eso le dijeron, y que su nueva casa era ahora la de sus tíos. Ya no podía volver al molino. Tampoco era tan malo, pero sus tíos no eran su padre. Sus tíos le cuidaron, le dieron de comer, pero un día no volvieron a casa y volvió a quedarse solo. A veces, difusamente, pensaba que quizás él era la razón de que toda su familia muriese o desapareciese. A lo mejor era muy feo o muy malo, y nadie quería tener como hijo y se morían. Él no recordaba haber sido malo, pero los adultos eran así. Ellos veían cosas que él no comprendía ni quería comprender. Por lo menos, se decía, ya no tengo más familia, así que puedo estar tranquilo, nadie más tiene que morir. Iba tan atento a los charcos que casi le atropella el carro del herrero, que venía bien cargado de paja para los burros. Lo sorteó en el último segundo y se escabulló entre 2 chozas,
saliendo del pueblo como pudo. Cerca estaba el linde del bosque, pero le daba un poco de miedo. El día estaba nublado y solo de pensar en entrar allí, con esos árboles altos y musgosos y el suelo lleno de raíces que salían de la tierra como dedos enormes de algún gigante enterrado en el suelo, dispuestos a convertirse en garras en cuanto él pasease por su lado y atraparle por un pie y llevarle ahí debajo con ellos para siempre en el bosque oscuro, era mejor no acercarse demasiado, ¿no? Miró a su alrededor, precavido, asegurándose de que no había nadie alrededor que pudiese verle. Cuando comprobó que estaba solo, buscó debajo de su jubón. Contempló el tesoro que el viejo panadero le había dado, un pequeño trozo de pan. No era grande, pero no estaba duro, ni lleno de hollín como los que la gente solía tirarle en la calle, como si fuese un perro. El viejo se lo había dado con una sonrisa en los ojos, diciéndole: «Corre, corre, esconde esto, corre antes de que te lo quiten». Cogió su pan con ambas manos, mirándolo, dándole vueltas, casi sin creerse que estaba ahí, que era real. Lo acercó a su nariz para olerlo y su estómago empezó a protestar. No había comido nada desde el día anterior, y fueron unos tristes nabos que encontró cerca del río. Estaba deleitándose en el olor y el peso del pan en sus manos, cuando el sol salió entre las nubes, dándole de lleno en la cabeza agachada y la espalda. Uf, cerró los ojos deprisa, pensando rápido que no tenía que pensar en nada, disfrutando el momento de soledad, el olor a pan, el calor en su nuca y de felicidad y libertad absoluta, sintiéndose pleno, único en el mundo, sin preocupaciones, sin problemas, sin suciedad y sin necesidades. Allá todo el mundo con sus prisas, con sus patadas y con sus gritos. Allá los adultos con sus mulos renqueantes, con su mal humor y sus despensas llenas. Él era feliz, aquí y ahora, y nada más importaba ni existía. Gracias, y gracias a Carmen también. El siguiente relato se llama El herrero loco de Mayrit, y lo ha escrito David Villa Martínez. Os hablo un poquito de él antes de darle paso. Él es autor de las novelas Diario de una impostura y de Levi, sospecha de leve herejía, y además él es autor del blog El Arcón de las Fábulas y colaborador de la revista Gay-Act. Y os pido un aplauso para él. El joven herrero lo intuye de sí mismo. Los demás lo saben con certeza. Está loco. Los astrólogos del Alcázar de Mayrit aseguraron que en su carta astral se encontraba la nefasta influencia de Algol, la eclipsante estrella doble maldita. Con excepción de los 7 astros errantes conocidos, es decir, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, el resto del universo es considerado inmutable. Y las estrellas, puntos de luz adosados firmemente al firmamento, en la esfera celeste. Los consejeros árabes estuvieron de acuerdo en su reclusión, todos menos yo. Al fin y al cabo tengo algo de loco. Acostumbrados a atribuir causas sobrenaturales a todo lo que no comprendían, se dieron cuenta de que había un astro que, de manera repentina e inexorable, cambiaba de manera similar a como lo hacía, según la tradición mitológica, la Gorgona Medusa, divinidad femenina de los infiernos, que convertía en piedra a toda víctima de su mirada. Desde la alta torre de la fortificación levantada por el emir cordobés Muhammad I, en la que se encuentra confinado el desquiciado desde los 7 años, junto a otros reclusos sin nombre ni juicio, el herrero no podía sustraerse de cuando en cuando a la tentación de contemplar su obra. Lo hacía a escondidas, disimuladamente, con cierta vergüenza en sus mejillas, manteniendo un nexo emocional que se había vetado. En su caso, el hecho de que el objeto de su atención tuviera origen en un desacierto convertía aquella vigilancia en algo reprobable. A causa de aquel suceso, se atareaba a diario en los talleres del firmamento, forjando armaduras de perfección, destinadas a cubrir el cuerpo mortal de unos pocos elegidos. Desde el principio había demostrado su habilidad para fraguar, con un molde carente de tiempo, el armazón de la voluntad que había de ser sustento de las virtudes, donadas como regalo del azar, caprichoso e inesperado. Mejorar
preparando el espectáculo del más afamado funambulista, lanzaba al aire los tornillos del absurdo, que en un vertiginoso cruce caían de manera asombrosa sobre los agujeros apropiados, logrando en su danza particular conectar la fantasía y la realidad. En ocasiones dejaba algún tornillo sin colocar, en un intento por trazar la línea fina que separa el abatimiento sin remedio del gozo que, como una avalancha cósmica, lo inunda todo, y que con su precario equilibrio establece los cimientos de la creación del descubrimiento. Sin embargo, cuando más disfrutaba el herrero loco, era en el reparto de adornos que colocaba en las sombreras, el pectoral y cada una de las dos mangas. Saltando en círculos en su frenética danza, distribuía la sorpresa en mil apariencias y colores, capaces de transmutar la rutina y el tedio en humo gris que el viento limpia. Finalmente, con brochazos vigorosos, cubría todo su trabajo con el ansia de búsqueda, una pátina que hacía refulgir aquel esqueleto incorpóreo con resplandor cegador y eterno. Mucho tiempo atrás, su porvenir apuntaba a un destino bien distinto. Recibió entonces el encargo de hacer su primera entrega y, trazando espirales con su alma, se subió a lomos de una babil, una de las aves fabulosas del Corán enviadas por Alá para atacar a los abisinios, frustrando así el sitio de la Meca, el mismo año del nacimiento de Mahoma. Se desplazó sobre la portentosa ave juguetonamente hasta el patio del emir, el núcleo central de la ciudad islámica de Mairid. Planeó sobre el recinto amurallado, compuesto por el castillo, una mezquita y la casa del emir o gobernador. Fue allí donde la fortuna, en un antojo molesto, comenzó su sinuosa huida. Subido al ave gloriosa, se coloca en posición. A sus pies, un grupo de niños estaba a punto de entrar en su uso de razón escondida. Juegan en un bullicioso desorden sin demasiado conscientes de que su patio de juegos permite la vigilancia del camino fluvial del Manzanares, clave en la defensa de Toledo ante las frecuentes incursiones de los reinos cristianos en tierras de Al-Ándalus. Apartada de la algarabía, llama su atención una niña cuyo rubio pelo de oro se expande en ondas inapreciables hasta llegar a su cintura, resaltando su rostro ovalado, magnífico, de blanca y suave piel, en el que resaltan dos bellísimos ojos azules de mar y una dulce y serena boca. Ese es su propósito, la pequeña rehén cristiana de su emir. El herrero trastornado se coloca entonces justo encima de la vertical de la beldad, dispuesto a arrojar sobre ella la coraza de las virtudes, pero perdiendo el equilibrio por su frenético baile sobre el ababil o por el eclipsamiento inoportuno de una de las estrellas dobles del gol. El objeto invisible resbala de una de sus manos y tras un breve forcejeo, recuperado finalmente el control, se desprende por fin de la coraza con un impulso glorioso. La escena dura unos instantes, una fracción ínfima en la longitud perpetua de la existencia, pero suficiente para que la inocencia rubia se vea sacudida por un sólido empujón que le hace caer al suelo llorando. Su ángulo es entonces ocupado por otra muchacha, morena con tez olivácea, de apariencia generosa, con pícaros ojos y la boca fruncida en un gesto de terquedad que, con los brazos en jarra, le grita si juega o no. Es Nadira, la hija de la cocinera del gobernador, cuyo nombre significa salud, felicidad, rara, preciosa, fase iluminada. Sobre esa figura rotunda se derraman las gracias en un remojón equivocado, con el único efecto visible de una ligera brisa tras la que, impaciente, se desprende con ímpetu para, en una tosca carrera, alcanzar al grupo de niños que continúa jugando y riendo.
Aquella fue su única entrega. Desde entonces su actividad se limita a fabricar aquello que otros deben repartir, como castigo de un mundo superior que aborrece cualquier ínfimo atisbo defectuoso. A pesar de ello, el herrero loco no cambiaría nada del pasado, y cuando encuentra la ocasión de asomarse hacia lo material con un clandestino seguimiento, no puede evitar desear la pausa definitiva del tiempo. Arrobado como un padre terrenal, en la admiración de aquella muchacha mezcla de fuerza creativa, de tozudez, de reflexiva espontaneidad que, vestida ya de mujer con lino ligero y velo, avanza dirigida por tres empeños: pensar, sentir, vivir, independientemente de lo que quiera el demonio árabe de per se. Ella es inmune al heredado influjo de Algol, que enloqueciera al herrero que le proporcionó su inconsciente pero tenaz y brillante corazón. Loco herrero maldito, vino a Nadira su gozo por la vida. Gracias, David. El siguiente relato es de Daniel García Domínguez. Él es lector desde temprana edad y dice que es escritor gracias a un maravilloso accidente, pues le llegó sin esperarlo. Además de escritor de relatos, es autor de la novela Ciudad Oscura, que se publicará próximamente como un ebook, y este relato se llama El último emisario, y os pido un aplauso para él. Cubierto de sangre que no era suya, recorría la poca distancia que quedaba para llegar a Almudáwar al andar. Su caballo, ahora exhausto, difícilmente conseguía aguantar el galope. La espuma que salía por su boca, acompañada de la frenética respiración del animal, le decía que no aguantaría mucho, pero tenía que conseguirlo. Al-Mamun, hijo de Al-Mutamid, rey de Sevilla, había muerto en el ataque a Córdoba por los almorávides. No podían perder la importante fortaleza situada en aquel cerro. Su situación estratégica, dado al terreno elevado en el que se encontraba, sus fuertes muros y que sería una de las más importantes líneas defensivas camino de Sevilla, la hacían única en todo el reino taifa de Al-Mutamid. Tenía que avisar a toda costa a la guardia que defendía el castillo de que las tropas del almorávide Yusuf habían vencido. Era el último emisario que había conseguido escapar con vida. La distancia entre Córdoba y el castillo de Almudáwar era considerable, y decidió dar un respiro a su ya agotado caballo, reduciendo la marcha a un leve trote. Este relinchó agradecido, pero entendió la urgencia de su amo y continuó, aunque lento, su marcha. Un leve silbido de su espalda. Un segundo después, un dolor indescriptible atravesó su hombro. Dirigió la mirada, con los ojos abiertos de par en par hacia su hombro. Salía la punta de la flecha que lo había atravesado, desgarrando a su paso músculos y sangre. La sangre comenzaba a brotar, cayendo por su torso. Giró la cabeza y allí detrás de él pudo ver a un par de jinetes, uno de ellos aún apuntando con su arco. Pensó durante un instante en hacerles frente. Con la ayuda de Alá el Grande, tal vez conseguiría vencerlos. Pero cayó en cuenta que en su desesperada huida tuvo que dejar atrás su cimitarra, hundida en el pecho de uno de sus enemigos, por lo que estaba indefenso. Inmediatamente, una punzada proveniente del hombro le hizo recordar que ni mucho menos estaba en condiciones de un enfrentamiento directo, aunque hubiera podido contar con su espada. De hecho, si no volvía a emprender de forma inmediata regreso hacia el castillo, sabía que caería desfallecido, o bien por la pérdida de sangre, o por el intenso dolor que le invadía. Todo sucedió muy rápido. En un segundo, agarró con fuerza la crin de su caballo y tiró, a la vez que golpeaba con los talones los costados. El pobre animal
Sin esperarse tal reacción, se encabritó y estuvo a punto de hacer caer a su jinete, poniendo fin a su endiablada carrera. Una segunda flecha pasó muy cerca de su rostro, clavándose la base del cuello del equino, lo que le hizo ponerse en marcha a todo lo que daba de sí. Ibn al-Muarim, el último emisario de Al-Mudawwar, lloró al ver cómo su caballo, mientras corría, movía el cuello de un lado para otro, intentando zafarse de la flecha. Vamos, amigo mío, no me abandones ahora. Hagamos esta última carrera juntos, susurró a su oído. Este pareció entenderle a la perfección. Fijó su vista hacia el frente y, como nunca antes lo había hecho, corrió hacia adelante. El emisario volteó la mirada. Los dos jinetes también habían reanudado la persecución. Estos, siguiéndole muy de cerca, recortaban la distancia a cada minuto que pasaba. Estaba comenzando a subir el cerro, ya casi iba a conseguirlo. Su caballo no podía más. Seguía corriendo todo lo que podía, pero debido al cansancio o a la herida que iba abriéndose poco a poco a cada movimiento, o posiblemente ambas cosas, perdía velocidad conforme el terreno se elevaba. «Vamos, tú puedes hacerlo, no te rindas», le dijo al caballo mientras agarraba su cuello suplicando, preguntándose si Alá existía o siquiera estaba dispuesto a ayudarle. Ya podía ver el castillo de Al-Mudawwar en su máximo esplendor. Vio en la torre del homenaje cómo dos figuras se recortaban en el claro cielo de la tarde. ¿Lo habrían visto? Lo dudaba, ya que desde las almenas triangulares ninguna voz de alarma surgía. Solo le quedaban unos 200 metros para llegar. Su caballo había pasado del galope al trote. Ahora a veces empezaba a sentirse muy débil. Al-Muarim también. 100 metros. 50. Ya casi estaba entrando en la explanada que daba acceso a las puertas del castillo. La vista del emisario comenzaba a nublarse. El sonido de los cascos le llegaba amortiguado, con eco. Abrió los ojos todo lo que pudo, obligándose a estar despierto. Estaba tan cansado, pero estaba tan cerca. Los dos almorávides le alcanzaron. Cortándole el paso al doble portón y a su retaguardia, observó cómo echaban manos a sus arcos. Todo había terminado. «¡Enemigos a las puertas!», gritó reuniendo toda la fuerza que quedaba en su maltrecho cuerpo. Dos flechas surcaron el aire. Una impactó en el pleso solar de Al-Muarim. La otra atravesó el ojo de su caballo. Este cayó al suelo, aprisionando una de las piernas del jinete, que intentó en vano librarse del pesado animal con el brazo útil que le quedaba. Desistió al momento. Apenas podía respirar. Dirigió su mirada cargada de furia hacia sus perseguidores. Estos cargaron las siguientes saetas que acabarían con su agonía y cayeron derrumbados al suelo cual muñecos de trapo. Varias flechas provenientes de las torres cumplieron con su mortal cometido. Sin poder hacer otra cosa más que observar todo lo que acontecía a su alrededor, el emisario vio cómo sus compañeros de armas salían en su busca. Cuando llegaron a su altura, levantaron como pudieron al caballo, mientras otros dos guardias lo sacaban arrastrando a toda prisa hacia el interior del castillo. Vio a su caballo intentando levantarse, cada vez con menos brío. Su boca espumosa se abría y cerraba, cada vez más lenta. Sus patas intentaban aferrarse a suelo firme, a la vida, mientras ésta se estaba agotando por momentos. Gracias, amigo. Fuiste fiel hasta el final. Las puertas se cerraron. Inmediatamente los soldados comenzaron a apuntarla. Los dos que transportaban al moribundo depositaron su cuerpo con sumo cuidado sobre el suelo empedrado. Una mueca de dolor cruzó su rostro. Varias cabezas se amontonaron a su alrededor. Entre ellas reconoció al instante a la princesa Zaida, esposa de Al-Muarim. Acompañada de sus sirvientes y de algún soldado, mirándole expectante con ojos vidriosos. «Mi señora, el príncipe»,
ha muerto. Los almorávides han vencido. Por Alá, no puede haber muerto. Que las palabras del emisario eran ciertas. Lloró bajo el intento inútil de consuelo por parte de sus sirvientes. Ibn al-Muarim lo había conseguido. Pudo entregar el mensaje. Cerró sus ojos. El dolor se fue. Su vida también. Era marzo del año 1091. Ese día, la princesa Zaida corrió hacia la torre del homenaje, lanzándose al vacío, para así reunirse con su difunto esposo. Cada 24 de marzo, los lugareños que habitan ahora en las cercanías del castillo afirman oír sus gritos y lamentos. Incluso dicen llegar a sentir su profunda tristeza. Cuenta la leyenda que una mujer de cabello oscuro, envuelta en un camisón blanco, pasea por las almenaras de la torre del homenaje, llorando desconsolada, mirando hacia el noroeste, hacia Córdoba, la llana. Muchas gracias. Bueno, esta es el final de la primera parte. Descansamos 5 minutos y retomamos. El que quiera ir al baño, fumar un cigarro.